Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 56. Ava Star. Ava Star / Fantasma. La mujer conocida como Fantasma estaba abrazada con fuerza por su padre adoptivo mientras esperaban juntos en una habitación. La mayoría de los días no sentía la necesidad de abrazarlo ni de que él la abrazara, pero esto se sentía necesario. Los habían llevado a un helitransporte, una enorme nave voladora, que flotaba sobre la Torre de los Vengadores. Al parecer, se llamaba Enterprise, algo que a su padre le había parecido gracioso. Ava suspiró, mirándolo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Preguntó, señalando la habitación blanca donde esperaban, con solo 2 sillas y una mesa sencilla dentro. Hizo una mueca al sentir el dolor constante que siempre la embargaba, que se intensificó por un instante. Aún llevaba puesto el traje de fantasma, aunque se había quitado el casco. Pero el traje de fantasma ya no le servía de mucho para aliviar el dolor. No lo sé, Ava, dijo Bill, mirándola con dulzura. Pero Fury prometió intentar ayudarnos. ¿Ayudarte? ¿Eso fue antes o después de que Shield se convirtiera en Hydra? Preguntó Ava con voz feroz. Bill hizo una mueca, apretando los brazos alrededor de su hija. Después, técnicamente, me ofrecieron mi antiguo trabajo. Creo que, con sus recursos, ¿quién dice que no seguirán haciendo lo mismo de antes? Ava se volvió intangible, alejándose de su padre para pararse en el centro de la habitación. Me están convirtiendo en un arma, diciéndome que me ayudarán. Ava, dijo Bill, poniéndose de pie también. ¿Sabes que es verdad? Gritó Ava, girándose para mirarlo fijamente. ¿Por qué los llamaste? ¿Por qué no escapamos? ¿Y si siguen usándonos? Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Una mujer alta y en forma, vestida con un mono azul y con el pelo negro recogido, entró a grandes zancadas. Detrás de ella había un hombre joven. Era un poco más bajo que la mujer, de piel oscura que denotaba ascendencia árabe o posiblemente india, con el pelo largo recogido en una coleta y una barba corta y desaliñada. Sus grandes brazos desnudos se dejaban ver por la camiseta de Iron Man que llevaba. La mujer les sonrió. No planeo hacer tal cosa, dijo simplemente. Ava y Bill intercambiaron una mirada. ¿Quién eres? Preguntó Ava con frialdad. Soy Maria Hill, directora de Bridge, dijo Maria, cruzando los brazos y señalando al hombre que estaba detrás de ella. Y él es Mahmoud Shaed, dial de los Vengadores de Reserva. ¿Reserva? Preguntó Bill con curiosidad en su voz. Estamos pensando en cambiarnos el nombre, dijo el joven sonriendo. Tenía un hoyuelo en la mejilla derecha al sonreír, algo que lo hacía parecer aún más joven. Pensé que nos encontraríamos con Nick Fury, dijo Ava. Está en proceso de arrestar a alguien que consideramos amenazado, dijo Maria. Dicho esto, puedo ayudarle con cualquier inquietud que tenga. ¿Y si nos vamos? Preguntó Ava. Ava, dijo Bill suavemente. No, quiero saber. Ava sintió que su cuerpo se retorcía en la existencia, incapaz de mantenerse en pie por la agitación. ¿Y si no quiero tu ayuda? Maria miró a Mahmoud. Parecía perdido. Tras un momento, se encogió de hombros. Maria se giró frunciendo el ceño antes de hablar. Querríamos tener al menos alguna forma de contactarte. Y tendrías que firmar un contrato prometiendo no usar tus poderes para dañar a otros ni para obtener un beneficio ilícito, con el entendimiento de que tales acciones resultarán en que Bridge te persiga. ¿Puente? Preguntó Bill. Oficina de Reconocimiento, Inteligencia, Desarrollo y Mejora General, explicó Mahmoud. Queríamos escribir puente, concluyó con timidez. Ava ignoró eso. ¿Nos dejarías ir así como así? No, dijo Maria frunciendo el ceño. La verdad es que tus poderes son únicos.
Otros podrían intentar encontrarte como lo hizo Hydra, intentar matarte o usarte. Pero podrías rechazar cualquier ayuda que te ofrezcamos. Solo te vigilaríamos para mantenerte a salvo y evitar que causaras daño con tus poderes. Ava frunció el ceño y dio un paso adelante. Mamoud, para su sorpresa, también dio un paso adelante. Por un instante, Ava cruzó miradas con el hombre moreno frente a ella, fijándose en su camisa de friki, su mochila ridícula y su reloj verde chillón. Parecía un friki. Un friki musculoso, pero friki. Pero él simplemente la miraba a los ojos, sin inmutarse mientras ella sentía cómo su cuerpo se desgarraba una y otra vez, transformándola en imágenes parpadeantes. ¿Qué tal si ves lo que queremos hacer para ayudarte?, ofreció María. Ava la miró, lo que María pareció interpretar como una aceptación. Estamos trayendo a expertos en mecánica cuántica y algunos de nuestros empleados están estudiando tu máquina, dijo María, mirando al Dr. Foster. De hecho, hemos avanzado un poco en eso. Usamos baterías cuánticas, dijo Mamoud. Es algo que creamos para nuestro equipo. Podremos conectarte al mundo cuántico. Estamos lidiando con algo inesperado, pero Tony Stark, dice que confía en que podemos ayudarte. ¿Y qué quieres a cambio?, preguntó el Dr. Foster, mientras el hombre mayor se cruzaba de brazos. No haré nada que lastime a Ava, sobre todo si sigues obligándola a matar. María se cruzó de brazos y suspiró. Bueno, esperaba poder invitarla a unirse a los Vengadores, no va a pasar, espetó Ava, moviéndose brevemente por la habitación. Ya terminé. Entonces supongo que haremos todo lo posible por curarte, dijo María mirando al Dr. Foster. ¿Aceptarás nuestra oferta de trabajo, doctor? Bill pareció sorprendido. ¿Qué implica eso? Trabajando con nuestro equipo de investigación y desarrollo para ayudarnos con algunos proyectos, dijo María. Nos interesan sus conocimientos sobre las partículas PIM, por supuesto, sobre todo porque no hemos tenido suerte contactando con Hank Pym. María arqueó una ceja al ver el puño del Dr. Foster apretado. Ava frunció el ceño al oír el nombre del hombre que había arruinado la vida de sus padres biológicos. Bueno, más bien porque se niega a hablar con nosotros. Por ahora, su perspectiva podría ser invaluable. El hombre mayor se frotó la barbilla y suspiró levemente. Ava miró a su alrededor. El hombre, Mamoud, la observaba con calma. ¿En serio, este tipo era un vengador? María estaba igual de relajada, mientras su padre adoptivo simplemente esperaba su respuesta. En realidad, no tenía ni idea de qué pensar. Shield, Hydra, Bridge. ¿Cuál era la diferencia? Había pasado años, guiada por falsas promesas, matando gente, entregando fragmentos de su alma por la mera oportunidad de librarse del dolor que la había atormentado desde la infancia, pero una parte de ella quería extender la mano y arriesgarse de nuevo. Solo una vez más. Solo si el Dr. Foster está allí, dijo Ava, todavía mirando fijamente a Mamoud mientras hablaba con María. Bill miró a Ava y a Mamoud antes de suspirar. De acuerdo. Entonces, estamos dentro. Genial, dijo Mamoud con una sonrisa. Excelente, respondió Ava con más frialdad. Se miraban fijamente, Mamoud parecía confundido. Ava no estaba segura de qué le disgustaba de él. Quizás era su comportamiento descuidado, como si nunca hubiera enfrentado problemas reales. Quizás era la forma en que la desafiaba. Pero la irritaba. Mamoud Scheid /Dial, ¿qué demonios le pasaba? Me quejé después de conocer a Ava Starr y Bill Foster. Lo que debería haber sido un momento genial, conocer a Goliath, interpretado por Morfeo, se arruinó por la hostilidad de Ava. Y la cosa es que no estaba seguro de qué había hecho mal. En un momento dado, ella dio un paso adelante como si fuera a atacar y yo di un paso adelante para interceptarla. Y fue como si nunca se hubiera sentido tan insultada. Supongo que no era que me odiara, sino que yo era el tipo de persona con la que no se llevaba bien. Simplemente no lo entendía. Y suelo ser de las que se obsesionan cuando le caigo mal a la gente. No puedo evitarlo. Es un defecto que no sale a menudo, pero si alguien acaba cayéndome mal, tiendo a obsesionarme con ello durante años, sintiendo resentimiento. Insinúo que soy estúpida, que no tengo gracia, que soy molesta, o lo que sea, y lo pensaré el resto de mi vida. No es atractivo, e intento hacerlo mejor. Pero en ese momento, intentarlo no me ayudaba. Estaba reflexionando sobre esto en mi habitación, durante mi tiempo libre. Intentando apartar el pensamiento, busqué algo que me ayudara a olvidarlo.
Mis ojos se posaron en la consola de videojuegos y el televisor, y pensé en ver cómo eran los videojuegos en un mundo diseñado por Stark. Luego lo descarté. Después del Omnitrix, no veía nada interesante en los videojuegos, al menos no en ese momento. Encendí el televisor de todos modos, lo puse en las noticias, luego cogí mi tableta de bridge y la encendí mientras caminaba. Ya tenía algunos mensajes esperando. Skien me recordó mi cita para hacer su armadura y pasar el rato. El contrato del Departamento de Comercialización de Industrias Stark que tenía que firmar. Principalmente para usar mi imagen, extraterrestres y propiedad en sus productos, que leí despacio antes de firmar. Fitzsimmons había terminado su nueva máquina, y la máquina Claytronic estaba oficialmente en funcionamiento. Tras un momento de frustración, dejé la tableta a un lado y me recosté en el sofá. Se suponía que sería mi momento de descanso. Pero no se me ocurría nada que hacer y todos los demás estaban ocupados. A la mierda con eso. Me levanté y fui hacia la ventana, buscando el Omnitrix cuando alguien llamó a la puerta. Me quedé mirando la puerta un momento, luego volví a mirar la ventana, donde Nueva York me esperaba. Llamaron de nuevo a la puerta. Suspiré, me aparté de la ventana y caminé hacia la puerta para abrirla. Clint, Creel, Bucky, Sam, Steve y Tony estaban allí de pie, todos con bolsas de papel en la mano. Parpadeé. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Clint entró a empujones, seguido por los demás. Oí que estabas deprimido en tu habitación. No estaba deprimido, refunfuñé, viendo cómo los superhéroes y antiguos supervillanos entraban en mi habitación. ¿Qué pasa? Noche de cine, dijo Tony alegremente, el multimillonario cargando bolsas llenas de comida chatarra. Bueno, día, supongo. Y nos dio unas horas para relajarnos, así que vinimos aquí. ¿No te importa? Preguntó Steve, preocupado. No sabía que te estaban soltando esto, Steve fulminó con la mirada a Tony y Clint. Ambos hombres le sonrieron mientras dejaban la comida que habían traído. No, no me importa, dije, decidiendo seguir la corriente. Bien, porque me estoy emborrachando, dijo Creel, dirigiéndose hacia mi cocina. No puedo. Le gritó Sam. Aún tenemos que volver al trabajo después de esto. Además, no tengo alcohol, dije, sonriendo al ver la decepción de Creel. Fui a mi sofá y me senté en el suelo, reclinándome. ¿Qué estamos viendo? Frankenstein, Alien y la mole, respondió Bucky con una sonrisa. El ex soldado del invierno parecía casi intentar divertirse, aunque un poco torpemente, sentado en el sofá con más energía de la necesaria, pero ninguno de nosotros hizo ningún comentario. Jarvis, dijo Tony, agarrando una bolsa de patatas fritas. Ya estoy jugando, señor, dijo la IA. Al poco rato, estábamos viendo películas clásicas de terror juntos. Miré a mi alrededor y sonreí. Es bueno tener amigos. Chapter 57. Project Blood Diamond. Samuel Stearns el líder en su laboratorio. Stearns trabajaba con cuidado, dándole los últimos toques al compuesto químico que había estado preparando durante los últimos minutos. Mientras trabajaba con el líquido azul, John Garrett entró en la habitación. Oye, cabezón, dijo Garrett con desenfado. ¿Ya terminaste? Stearns contuvo su ira. Garrett era grosero, tosco e inútil. Su única utilidad, según Stearns, era tener hombres bajo su mando. Los líderes de Hydra tenían alguna utilidad, pero Garrett. Stearns solo mantenía el control con gran disciplina, tarea fácil para un genio de su calibre, y algo que Garrett no merecía. Sí, creo que sí, Stearns levantó la vista al ver que otra persona entraba en la habitación. Joven Raina. ¿Tienes el último componente? Sí, doctor Stearns, dijo Raina con una sonrisa brillante. La joven negra llevaba un bonito vestido de seda azul con flores por todas partes. ¿Le estás hablando dulcemente a mi chica, Stearns? Preguntó Garrett con una sonrisa mientras Raina le entregaba a Stearns un frasco azul. Stearns reflexionó sobre eso. Raina me ha estado ayudando. Tiene un don para la genética, vertió el contenido del vial azul junto con otros químicos. Lamentablemente, sintetizar esto ha sido bastante difícil, y algunas de las versiones que he creado fallaron. Pero este es el suero final y completo. Por suerte para ti, últimamente he adquirido bastante experiencia en genética alienígena, vertió todo en un vaso y se lo entregó a Garrett. Bébetelo. ¿Qué? ¿Así sin más? Garrett observó el líquido azul del vaso. Pensé que sería un poco más complejo.
Aunque me gusta que uno de mis compañeros de la secta de la muerte me esté dando refresco. Sí, muy pintoresco, suspiró Stearns. Ahora, por favor, váyase. Garrett miró a Stearns con los ojos entrecerrados. Pensé que esto te entusiasmaría más, Stearns. Sabes que este jugo de Jesús puede resucitar a los muertos, ¿verdad? El genio potenciado por rayos gamma sonrió con sorna. Sí, lo creo. Y aunque estoy seguro de que a mentes menos intelectuales les interesaría, preveo resultados mucho mejores en mi investigación. Tras un momento, el otro hombre se encogió de hombros antes de beber el líquido azul. Por un instante, no pasó nada. Entonces Garrett jadeó, torciendo la espalda al tropezar. Raina y Stearns lo observaron con calma mientras caía de rodillas, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es esto? Supongo que es poder, dijo Stearns simplemente. Con la ayuda del Dr. Stern, he logrado avances increíbles en mi investigación, añadió Raina con una sonrisa dulce y fría. Con todas las mejoras que ya tienes en tu cuerpo, Stearns se dio la vuelta y se alejó, dejando que Garrett sanara. Raina lo siguió. Mientras el genio potenciado por rayos gamma caminaba por los pasillos, podía oír a Garrett riendo delirantemente de fondo. Todo según lo planeado. Cuando Stearns se dio cuenta de que había una especie de memoria genética en la sangre del alienígena del que provenían los viales que Garrett le había dado, ideó un plan. Garrett era un problema. A pesar de su rudeza, contaba con hombres y recursos que le había permitido usar a Strucker. Garrett le proporcionó a Strucker personal que de otro modo el líder de Hydra no tendría. Pero, si Garrett se obsesionó tanto que decidió cortar lazos con Strucker, bueno, Stearns no tuvo que esforzarse mucho para asegurarse de que el suero que le había administrado le proporcionara una dosis extra de las memorias genéticas que contenían. Raina, dijo Stearns mientras caminaban juntos. Sí, doctor. Preguntó Raina cortésmente. ¿Está listo el proyecto Diamante de Sangre? Por supuesto, dijo Raina, siguiendo a Stearns por el castillo. El sujeto ya está bajo nuestro control, y los cristales se han colocado en la cámara de infusión de partículas. Le han inyectado el suero purificado que creaste, aunque debo advertirte que tuvimos que usar el único que creaste. Maravilloso, dijo Stearns con una sonrisa. ¿Sabes cómo Hydra la obtuvo? La encontraron en México, ¿verdad? Preguntó Raina. Stearns rió entre dientes. Sí, lo hicieron. Y fue entonces cuando Hydra entró en conflicto con otra organización. Cuando Hydra se la llevó, esta organización nos atacó. No he encontrado ningún registro del nombre a ese grupo. Pero siguieron a esta joven a donde quiera que Hydra la escondiera, llamándola Cielo Negro. Hydra y esta organización se mataron mutuamente por todo Estados Unidos, por todas partes. Raina lo miró sorprendida. ¿Por qué dejó de existir esta organización? En una ingeniosa maniobra, Hydra fingió su muerte en una explosión, sonrió Stearns. Pero no se equivoquen. Si esta organización sigue viva, y descubren que está viva, creo que harían lo que fuera por capturarla. La pareja entró en una habitación. Dentro, el tema de conversación estaba sentado plácidamente en una cama mientras los científicos la rodeaban. ¿Estás lista, querida? Le preguntó Stearns a la muchacha con cara de pocos amigos. Había cambiado desde la última vez que la vio. Seguía delgada, casi dolorosamente delgada, pero su cabello negro, antes enmarañado, ahora estaba limpio y peinado. Vestía ropa blanca de paciente y miró a Stearns. Stearns notó que, a diferencia de otros, ella no parecía notar su cabeza enormemente agrandada, solo lo miraba a los ojos con serenidad. Estoy feliz de cumplir, dijo la joven. Ah, mi querida, dijo Stearns con cariño, negando con la cabeza. ¡Qué dulce eres ahora! Por favor, señaló el gran tubo de metal gris que se había abierto para revelar un espacio lo suficientemente grande como para sentarse. Entra en la cámara. Sin dudarlo, la niña se levantó y caminó hacia ella, parándose dentro y recostándose mientras las tres grandes luces rectangulares a cada lado de ella brillaban dentro de la cámara. ¿Está segura de que esto funcionará? Preguntó Raina. Cuando Stearns frunció el ceño ante el supuesto insulto, se apresuró a continuar. Confío en sus cálculos, doctor. Pero parece fantástico. Stearns se suavizó lentamente. Sí, supongo que sí. Pero la cámara ya ha sido probada, y creo que ahora hemos encontrado el material perfecto para usarla y un sujeto con más probabilidades de sobrevivir al proceso. Strucker entró por la puerta, seguido como siempre por Rana Williams en su forma de aberración.
Stearns contuvo un suspiro de decepción al ver a Rana tan leal. ¡Qué desperdicio! Un poder tan hermoso, desperdiciado en servidumbre a... Bueno. Cada cual con lo suyo. ¿Emocionado, Strucker? Preguntó Stearns mientras la cámara se cerraba alrededor de la joven. En muchos sentidos, sí, admitió Strucker. El propio Ditead me asignó este proyecto. Aunque Creel tuvo mucho éxito, sus habilidades fueron demasiado temporales para nuestro gusto. Será interesante ver lo que haces aquí. Por una vez, Stearns no sintió antipatía por Strucker. En esto, ambos coincidían plenamente. Si bien Strucker jamás podría igualar la increíble brillantez y el magnífico intelecto de Stearns, seguía siendo un científico. Supongo que deberíamos empezar, dijo Stearns con una sonrisa. Al 100%. ¿100, señor? Preguntó sorprendido el científico de cabello negro que estaba frente al enorme dispositivo cúbico junto a la cámara. ¿Tartamudeaba? Preguntó Strucker frunciendo el ceño. No, señor, el científico se inclinó con expresión de angustia y comenzó a activarlo. El cubo gris contenía todos los materiales que habían elegido, listos para usarse en el proceso. Stearns miró por la ventana de la cámara, donde la chica observaba con calma. Ahora bien, según toda nuestra investigación, una persona que ya ha recibido mejoras aceptará más fácilmente otras. Raina, ¿por qué crees eso? La joven sonrió. ¿Por qué su genética es más capaz de soportar y curar los efectos secundarios? Una respuesta cruda. Stearns se sintió decepcionado, pero lo disimuló fácilmente con falso orgullo. En efecto, querida. Raina sonrió, fácil de engañar. Stearns la tenía clara. Quería ser especial, convertirse en alguien con poder y belleza. El pecado de Raina era la avaricia. La hacía peligrosa, pero también la hacía fácil de dejarse llevar por la influencia de los demás. Todo lo que Stearns necesitaba era tiempo con ella. Dejó de pensar en eso para concentrarse en la cámara de infusión de partículas. Los paneles detrás del dispositivo comenzaron a brillar. Me entristece que hayamos perdido a nuestra primera opción para este experimento, dijo Strucker. Pero perder a Rubiale y ganar a esta joven puede haber sido una ventaja para nosotros. ¿Tiene siquiera nombre? Preguntó Rana, de pie junto a Raina. A pesar de sus nombres parecidos, las dos eran completamente diferentes. Rana era mucho más alta que la mujer más pequeña. Dijo Strucker, ajustándose el monóculo. No estoy seguro. De repente, la chica dentro de la cámara hizo una mueca, apretando los dientes. Raina frunció el ceño y miró a Stearns, quien simplemente sonrió. La chica gritó y luego rugió, un sonido sorprendentemente intimidante. Strucker dio un paso adelante con una mirada fascinada. ¿Cuánto? Preguntó Stearns al científico en los controles. Infusión del 59%. Gritó el hombre, con mucha más emoción de la que Stearns realmente consideró necesaria para lo que equivalía a un procedimiento médico. La niña volvió a gritar, abriendo los ojos de golpe. Mientras la observaban, sus ojos empezaron a cambiar de color. ¿Se supone que eso debe pasar?, preguntó Rana, mientras la mujer con rayos gamma la miraba fijamente. Es el ADN del material que se impone, dijo Stearns con calma. ¿Cuánto? Está acelerando. 70, 80, 100%, eso es todo. Las luces de la máquina se apagaron, al igual que los paneles traseros. La cámara se abrió y apareció la chica. Jadeaba, con el pecho agitado mientras sudaba, empapando su ropa. La joven delgada miraba a su alrededor con enojo, siseando. Rana, todavía en su forma monstruosa, se coloca frente a Strucker, solo para que él sacuda la cabeza y dé un paso adelante. Los ojos de la chica brillaban con un amarillo intenso. No, no brillaban. Era más bien como si se hubieran vuelto así. Se habían convertido en gemas lisas como topacios, y la luz los hacía brillar. Muéstranos, dijo Strucker en voz baja. Muéstranos lo que puedes hacer. Giró las muñecas. De cada mano, entre el meñique, el anular, el corazón y el índice, salieron disparados 4 cristales azul verdosos, 2 por cada mano. Tenían forma de cuchillas curvas, garras de cristal. La chica gruñó de dolor al ver cómo la sangre brotaba de los agujeros que las garras le habían abierto en las manos, pero por lo demás no parecía preocupada. La hemorragia se detuvo casi de inmediato al cicatrizar las heridas alrededor de las garras. Volvió a concentrarse y oyó un desgarro al salir a trompicones de la cámara.
De su espalda, hombros y brazos brotaron más cristales, perforando su piel y rasgando su ropa. Cerró los ojos y todos los cristales se retiraron excepto los de sus manos, dejando su ropa revoloteando hasta el suelo mientras la observaba con ojos serenos. Todos los agujeros en su piel se sellaron y sanaron en instantes. Increíble, dijo Strucker, quitándose el abrigo con cuidado y dando un paso al frente. Observó la sangre en su cuerpo y sus garras antes de reírse entre dientes. De verdad, dijo, envolviéndola con el abrigo. Eres un diamante de sangre. La niña se quedó mirando fijamente, sus garras brillaban bajo la luz mientras gemas de color topacio las observaban. Chapter 58. Movie Time. Dios mío. Gritó Steve horrorizado al ver cómo una criatura con forma de serpiente salía del pecho de John Hurt. El supersoldado volvió a gritar, ignorando a Tony, que se reía de él. «¡Guau!», dijo Bucky, parpadeando mientras la tripulación del Nostromo gritaba horrorizada al ver a su amigo dando lo que he oído describir como un parto violento en el pecho. «¡Qué genial!», grité, sonriendo al ver las reacciones de Bucky y Steve. Y pensaban que no daría miedo. Pensé en mencionar que el miedo de los actores era real, ya que los directores nunca les habían dicho que iba a pasar. Pero era mejor contarlo después de la película, para que fuera más llevadero verlo una segunda vez. Steve seguía mirando, con los ojos abiertos por la sorpresa. Bucky solo negó con la cabeza, no tan sorprendido, pero aún con aspecto sorprendido. Supongo que cada persona reacciona de forma diferente a la escena del revientapechos. Ya habíamos visto Frankenstein, claro, así que Alien era la siguiente película, obviamente. Sin embargo, mientras Steve y Bucky seguían viéndola, me di cuenta de que me estaban observando. Miré a mi alrededor. Creel, Sam, Tony y Clint me miraban fijamente. No, espera. Estaban mirando el Omnitrix. Solté un suspiro y puse los ojos en blanco. Te lo dije, no hay xenomorfos en el Omnitrix. Ah, sí, pero hay extraterrestres como Frankenstein, señaló Creel con aire de suficiencia. Estoy con el señor Tabla Periódica, no te creo, dijo Tony con un grudido. Barton nos contó que entraste en el ojo de esa mujer. Su ojo era cibernético. Me quejé, alejándome del sofá para mirar a un Tony disgustado. Así es como funciona Upgrade. Bucky me miró fijamente, su brazo robótico se movió con mucho cuidado para esconderse detrás de su espalda. Antes de que pudiera decidir si eso era especista hacia Upgrade o no, Sam suspiró. Cuando lo miré, claramente no estaba pensando en la película. Le di un codazo hasta que me miró. ¿Estás bien?, pregunté un poco preocupado. Solo quiero ir a la siguiente misión. Siento que deberíamos estar haciendo algo ahora mismo, admitió. El ánimo bajó. La verdad es que creo que todos nos sentíamos así. Como si estuviéramos forzando las cosas. Nos iremos pronto, dijo Steve, poniendo una mano en el hombro de Sam. Bucky frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo estamos esperando a que ella termine los interrogatorios. Mientras tanto, necesitamos un respiro. Demasiado tiempo en el frente agota a cualquiera, lo sabes tan bien como nosotros, Sam. Me pregunto cómo irán esos interrogatorios de todos modos, dijo Creel distraídamente. Probablemente genial, dijo Tony con una sonrisa burlancia. Oí que amenaza con enfermar a los soldados 100 pies con mejora. ¿En serio?, pregunté incrédulo. Bueno, a los que no les dieron incentivo, dijo Tony con disgusto. Al parecer, la chica que curaste está gritando sobre cómo le robaste sus poderes. No tenía idea de qué pensar de eso, pensé que había estado haciendo un favor, considerando lo destruido que estaba su metabolismo. Steve suspiró, tomó el control remoto y pausó la película. Probablemente no íbamos a concentrarnos en ella. Ella dice que está trabajando para encontrar a los rehenes, pero llevará tiempo, Steve negó con la cabeza, con una profunda tristeza en los ojos. Aunque aún no hay noticias de Sharon, Trip y Jennifer. Bueno, con eso el ambiente queda oficialmente arruinado, murmuró Clint, aunque parecía tan consternado como el resto de nosotros. Sam miró a Clint, encogiéndose de hombros. Lo siento, Clint. ¿Qué? ¿Por arruinar una fiesta?, preguntó Tony con sarcasmo, agarrando un paquete de Oreos y sacando un montón. ¿Convertirnos a todos en adolescentes angustiados? Tony, dijo Steve, mirándolo fijamente. Sam tiene razón. Lo intentamos, pero, creo que todos sabemos que Hydra está en nuestras mentes.
Oye, solo digo, respondió Tony. Podríamos haber dedicado un rato a hablar de que aparentemente hay Frankensteins extraterrestres en el universo. En vez de eso, volvemos a hablar de Hydra. Me estoy cansando de que esos tipos dominen mis pensamientos últimamente. Podríamos estar haciendo más juguetes geniales con esas neuronas. En su defensa, Tony tenía razón. Desde el Triskelion, casi todas mis conversaciones giraban en torno a Hydra en algún momento. En serio, estaba bastante seguro de que los Vengadores acabaron luchando contra otros villanos. ¿Dónde estaban Ima, Ultron, Galactus? De hecho, al pensar en esto último, sentí un poco de alivio en retrospectiva. No quería ni ver a Galactus sin al menos la ayuda de Atomics. Así es la guerra, dijo Steve con la sabia y triste voz de la experiencia. Hydra siempre estará presente en nuestras mentes. Tony no parecía satisfecho con eso. Creo que ninguno de nosotros lo estaba. Bueno, hablando de eso, deprimente, dije con un suspiro, levantándome del suelo. Tengo que ver a Esquile. Pueden quedarse aquí, solo recojan el lugar cuando terminen, le dije a Sam y a Steve, en quienes realmente confiaba para que lo hicieran. Esquile, ¿eh? Dijo Tony con un brillo en los ojos que no me gustó. Decidí ignorarlo, me despedí y salí para dirigirme al ascensor. Desde allí, no tardé mucho en llegar al laboratorio de Claytronics. Chapter 59. Esquie. Esquie, ¿eh? Dijo Tony con un brillo en los ojos que no me gustó. Decidí ignorarlo, me despedí y salí para dirigirme al ascensor. No tardé mucho en llegar al laboratorio de Claytronics desde allí. Dentro, vi que Fitzsimmons y Bruce ya estaban trabajando. En cuanto entré, Fitzsimmons me siguió. Nos enteramos de que conociste al Dr. Foster. Dijo Simmons emocionado. ¿Cómo era? Añadió Fitz con igual entusiasmo. ¿Habló de trabajar con el Dr. Pym? Dijo que nos ayudará a fabricar partículas Pym. ¿Te imaginas las implicaciones? Le preguntó Simmons a Fitz, con aspecto realmente mareado. Dios, sí, dijo Fitz con un suspiro. ¿Poder fabricar cualquier material que necesites en tamaño gigante? Crear maquinaria de tamaño real y luego reducirla a un nivel nanomolecular, continuó Simmons. Nanocirugía, fabricación superprecisa, estudio científico a nivel molecular. Respondió Fitz. Al ver que ya no era necesario para su conversación, los rodeé y caminé hacia Bruce, que ahora estaba trabajando en su propio proyecto. ¿Tuviste suerte? Le pregunté mientras trabajaba en una computadora. Negó con la cabeza, quitándose las gafas para frotarse los ojos. Todavía no. De verdad pensé que valía la pena intentarlo, pero algo me lo impide. Gruñí en señal de reconocimiento. Desde que descubrió que se estaban creando y utilizando seres mejorados con rayos gamma, Bruce había empezado a usar un método que desarrolló con Tony durante la búsqueda de Loki para intentar rastrear la actividad de radiación gamma que pudiera coincidir con lo que hacía Hydra. Pero, al parecer, Hydra ya lo había planeado. Hola, Mamoud, me giré y vi a Esquie entrar, sonriéndome. Le devolví la sonrisa. ¿Listo? Sí, dije con una sonrisa. Solo necesitamos una muestra de sangre. Me giré hacia donde Simmons y Fitz seguían entusiasmados con las partículas Pym. ¿Simmons? ¿HM? Simmons se giró para mirarme y sonrió al ver a Esquie. Hola, Esquie. Hola chicos, dijo Esquie, devolviéndole la sonrisa. Mamoud dice que necesito una muestra de sangre. Oh, es para asegurarnos de que nadie más pueda usar la armadura que consigas, dijo Fitz, mientras los dos genios británicos se dirigían a la nanoforja Claytronics, recién nombrada después de que Tony hiciera demasiadas bromas sobre el otro nombre. Simmons fue a su puesto, que estaba mucho más limpio que el mío. En mi defensa, el jurado Rig era muy desordenado, con esa especie de caos organizado que le permitía saber dónde estaba todo, aunque nadie más pudiera averiguarlo. Simmons sacó una jeringa y se giró. Bueno, la interrumpió Bruce, acercándose a ella. Voy a comprarme un juego también. Todos nos detuvimos a mirarlo. Bruce parpadeó, sonrojándose ligeramente. ¿Quieres armadura? Preguntó Esquie, con una expresión muy parecida a la mía. O sea, Hulk con armadura de Iron Man es algo así como, exagerado, concluí. Y lo digo. Pero, caray. Estoy dispuesto a hacerlo. Bruce se rió entre dientes. No, solo quiero algo que cambie conmigo. Algo lo suficientemente resistente como para aguantar algunos golpes. Así puedo dejar de gastar tanto en pantalones extra. ¿Sin extras?
Preguntó Fitz, emocionado. ¿Podemos darte la espada que les dimos a Mamou de Isabelle? ¿Una espada? Me preguntó Skie. ¿No es un poco redundante? Hasta que le corté el brazo a Wendigo, respondí, cruzándome de brazos. Sinceramente, fue uno de mis momentos de mayor orgullo. Claro, había sido un susto de muerte en aquel momento, pero enfrentarme a un monstruo gigante con una servoarmadura seguía siendo un momento genial para mí. Y Fitz tiene razón, Bruce. Tener armas para Hulk en caso de emergencia estaría bien, y ya ha funcionado antes. Bruce, una de las pocas personas que sabía que tenía algún conocimiento sobre universos alternativos, parecía pensativo. Skie se giró hacia mí. ¿Y yo qué? ¿Me darán una armadura de Iron Man? En cuanto tengamos tus análisis de sangre, dije simplemente, mirando a Skie de arriba a abajo. Skie era una de las pocas personas con las que interactuaba que no tenía una contraparte en los cómics. La mayoría pertenecía al equipo de Coulson. No recordaba a nadie llamado Skie sin apellido en los cómics. ¿Qué buscabas? ¿Algo parecido a lo que encontró Pepper? Sí, básicamente, Skie observó cómo Simmons se sacaba una muestra de sangre del brazo, haciendo una mueca. Volar sería genial. Siempre quise tener superpoderes, ¿sabes? Sentí lo mismo. Tener el Omnitrix era un sueño hecho realidad, aunque aún no estaba ni cerca de liberar todo su potencial. Volar a velocidades sónicas con Astrodáctil, correr por Nueva York como Flash con Fast Track, luchar con el poder de Rato Cuatro Brazos, sentir el poder correr por mi cuerpo como Frankenstrike, sentir el mundo como Wildmuth y Virtualfer, o la brillantez de Julie Reed, y la sensación de fusionarme con la tecnología como Upgrade. Siempre había soñado con tener solo uno de esos poderes. Ahora que los tenía todos, sentía que darles a las personas una porción de ellos sería genial. Bien, veamos tu sangre en el nuevo secuenciador genético, dijo Simmons, colocando la sangre de Skie dentro antes de ir con Bruce. Me acerqué a la máquina, curioso. Skie también se acercó. La máquina era básicamente un microondas con una pantalla de computadora encima. Principalmente porque Julie Reed la había creado con un microondas, una pantalla de computadora y el teléfono inteligente de Fitz. Todavía no puedo creer que me robaste el teléfono y lo rompiste, dijo Fitz con amargura, mirándome fijamente. Hice una mueca. Perdón, Julie Reed se metió en la onda. Además, sacamos el secuenciador genético sanguíneo, aunque el nombre que Julie Reed insistía en usar era un poco tonto. ¿Sanguíneo? Además, al parecer Simmons odiaba el nombre por su imprecisión. Fitz me fulminó con la mirada, recordando su teléfono. Yo me concentré en la pantalla del ordenador. ¿Qué hace esta cosa? Me preguntó Skie. Bueno, de todo, la verdad. Pero va a ser el único de su tipo por un tiempo, como el ARN de Skie tardaba en leerse, cambié la pantalla a algunos de los datos almacenados. Lo hice para poder leer e interpretar los genes y demás de las personas. Lamentablemente, no soy muy científico, así que solo puedo explicarlo en términos sencillos. Disculpen de antemano si les va a sonar tan simple, les dije a Bruce y Simmons. Oh, no te preocupes, dijo Simmons, sonriéndome mientras le extraía la sangre a Bruce. No espero que sepas nada. Cuando la miré, pareció darse cuenta de lo que había dicho y se puso muy nerviosa. No quería decir, ya entiendo, dije, suspirando levemente. Es muy duro ser el tonto de la habitación cuando no estoy en forma alienígena. Qué ganas de desbloquear materia gris o lluvia de ideas. En fin, básicamente lean, como dije. Este es de Tony, le mostré el pilar de secuencias a Skie, quien al menos fingió interés. Y así es como se compara con el de Steve. Skie parpadeó al notar lo que yo hacía. El secuenciador reflejó las diferencias en el ARN de Tony y Steve. El suero del supersoldado había refinado muchísimo el ARN de Steve. Apenas podía entender las diferencias y su significado, pero eran lo que lo convertía en un patriota superduro. Entonces le enseñé el mío, y Skie me miró. ¿Por qué tu ADN también está alterado? Señalé el Omnitrix. Está ligado a mi ADN. Cualquiera que intente robar el Omnitrix sin saber cómo funciona mi bebé solo tendrá problemas. Todavía se estaba analizando el ADN de Skie. Tomé la muestra de sangre de Bruce de Simmons y la introduje en la máquina. Al tocar la pantalla, se activó uno de los programas de Julie Reed. Vamos, gruñí molesto. En lugar de ADN, aparecieron imágenes de Godzilla vs. Megalón. Le di un golpe a la máquina mientras Skie me miraba divertida. En ese momento, un panel se levantó y me devolvió el golpe en la cara.
Claro que Julie Riblo haría una película, refunfuñé mentalmente mientras me frotaba la nariz y me enorgullecía al ver que Esquie se esforzaba por contener la risa. Sin mucho éxito, considerando su creciente risa. Vaya, dijo Bruce mientras Godzilla se deslizaba sobre su cola para estrellar a Megalón con los pies, mientras Jack Jaguar lo sujetaba. Eso, no es del todo plausible. Sí, bueno, esa es la magia de Godzilla en la era Showa del cine. Menos realidad, más diversión, miré al grupo. Simmons, Fitz, podrían. Sí, déjame. Fitz dio un paso adelante y empezó a escribir en la pantalla mientras monstruos gigantes seguían luchando. De alguna manera, lo apagó y luego volvió a activar el programa, mostrando el ARN de Bruce. ¿De acuerdo, Simmons? Sí, ahí mismo la pelirroja señaló el ARN. ¿Es el gen gamma o alguna evidencia de Hulk? No tengo ni idea, admitió Bruce. Tendría que encontrar a alguien con el gen que no esté ya mejorado. Bueno, ahora viene el ARN de Esquile. Me detuve, mirando su ARN. Maldita sea. Esquie me miró sorprendida. ¿Qué pasa? Suspiré. Estoy harta de sorpresas, Esquie, señalé la pantalla, frotándome los ojos. Tu ARN es humano, pero solo en un 99,8%. El resto es nuevo. ¿El gen gamma? Preguntó Simmons, fascinado. O quizás de cuando le inyectamos la fórmula GH325, continuó Fitz. En ese momento, Esquie parecía un poco asustada. Chicos, ¿qué significa esto? Me frotaba los ojos sin parar, sintiéndome un poco abrumado. Aliados secuestrados, refugiados del cementerio, seres potenciados por rayos gamma, cyborgs, un asesino con poderes cuánticos y ahora un amigo con ADN claramente modificado. Esto se estaba volviendo agotador. Tenía tantas cosas en juego. Y lo peor era que sabía que era egoísta pensar así. Esquie me miraba con una expresión de dolor, visiblemente dolida por la idea de que la tratara como un problema. Deberías estar bien, dije con una sonrisa. Por si acaso, Omnitrix. ¿Puedes detectar algún daño en la genética de Esquie? El ARN de Esquie no está dañado, dijo el Omnitrix con mi voz después de un escaneo rápido. Entonces, ¿qué me pasa? Preguntó Esquie, con voz temblorosa. Bruce apareció ante ella para llamar su atención. No te preocupes, dijo el hombre mayor. Lo averiguaremos. Hay suficientes genios en este edificio para averiguar qué está pasando, ¿de acuerdo? Dijo con una sonrisa amable. Créeme, sé lo que sientes, al menos, en cierta medida. Esquie no parecía más tranquila y yo solo fruncí el ceño. ¿Qué era? ¿El gen gamma? ¿Era en parte alienígena, o incluso una superhumana latente como los inhumanos, los X-Men, o incluso algún tipo de persona mejorada mágicamente? A la mierda, dije simplemente, apagando la máquina. ¿Mahmoud? Me preguntó Esquie confundida. Miré a mi alrededor con enojo. Prometí una armadura. Estoy fabricándola. Creo que tenemos problemas más grandes, dijo Simon suavemente. Siempre tendremos problemas más grandes, dije con toda la firmeza que pude. Siempre habrá otro villano, otro superhéroe, otro asesino, otra amenaza que acabe con el mundo o que lo controle, más de nosotros sufriendo, más de nosotros descubriendo secretos oscuros y profundos que a veces ni siquiera conocíamos. Miré a mi alrededor. ¿A quién le importa? Quiero hacerle una servoarmadura a mi amigo para que podamos volar juntos. Me voy a centrar en eso ahora. Esquie. ¿Quieres elegir el color? Esquie me miró. Cuando habló, sonó un poco forzado. Bueno, me gusta el rosa. Y el naranja. Pero esos no serían buenos colores. Sí, un poco forzado. Pero me apetecía. Fui a la nanoforja de Claytronics y empecé a mover la pantalla. Sí, acabarías pareciendo un Power Ranger con cualquiera de esos. No digo que los Power Rangers no sean geniales, pero, Simmons, Fitz y Bruce nos miraron a Esquie y a mí mientras yo ignoraba por completo el problema del ARN de Esquie. Haré pruebas, dijo Simmons, mirando a Esquie con preocupación. Tendré que informar al director. Esquie frunció el ceño. Sí. De acuerdo. Simmons le dedicó una sonrisa de disculpa. Al acercarse a la máquina, dudó. ¿El azul oscuro siempre te sentó bien? Esquie miró a Simmons, le dedicó una sonrisa y asintió. Sí, creo que estaría bien. ¿Mahmoud? Azul oscuro, asentí, tocando los controles y cambiando el color de la pantalla. El diseño será similar al de la Legión de Hierro y la armadura de Pepper, con las defensas y demás.
¿Algún extra? Mientras Esquie se acercaba para elegir su armadura, intenté concentrarme en ella. Me resultó extrañamente fácil. Aún así, el ADN peculiar de Esquie fue precisamente la razón por la que nunca produciría en masa ni mejoraría el secuenciador genético. Una máquina capaz de leer ADN, descubrir qué era superior, qué era diferente o extraño. Sí, conociendo el universo Marvel, era algo que no quería que cayera en malas manos. La gente se convertiría en Magneto o Trask. Usarlo para decidir quién era humano y quién no, cuando la diferencia era insignificante. Al diablo con eso. Ser humano no era la diferencia. Ser consciente, ser capaz de preocuparse por los demás sin importar su raza u origen, eso era lo que importaba. Azimuth creó el Omnitrix para que fuera la mejor herramienta para embajadores, para permitir que alguien se pusiera en la piel de otra especie, además de sus otras funciones. Si tuviera que usarlo para representar y proteger a humanos, supersoldados, potenciados con rayos gamma, cyborgs, metahumanos y gente como Esquie, lo haría, junto con todos los alienígenas. Dejé de lado esos pensamientos melodramáticos y me concentré una vez más en hacer una armadura de poder para Esquie. Ten cuidado, le dije mientras trabajábamos. No pelees a menos que sea necesario. Lo entiendo, confirmó. 19 de enero de 2014. Al día siguiente de descubrir el ADN de Esquie, tuvimos un respiro en la búsqueda. Estas instalaciones son el último lugar al que pudimos rastrear todas las comunicaciones, dijo Ill desde el otro lado del holograma de las instalaciones en cuestión. En la sala de reunión principal de nuestras fuerzas en la Enterprise había 3 grupos. Uno eran los Vengadores, con todos los fundadores originales en el centro, con Steve más cerca de Ill. El segundo éramos nosotros, los Vengadores de la Reserva. Sam detrás de Steve y yo junto a Rhodey. El tercer grupo era una mezcla de nuevos y viejos, al que se unió alguien que me dio un poco de vértigo y miedo de ver. Frank Castle, el mismísimo castigador, estaba en el centro de la nueva unidad élite de Bridge, con aspecto de no saber qué pensar, pero con la máxima profesionalidad. No era tan musculoso como yo estaba acostumbrado, y solo vestía el uniforme informal de Bridge. Un suéter azul, pero era el castigador, antes de que mataran a su esposa e hijos. Algo que iba a evitar. Estaba sentado en una silla plegable de metal con los demás élite, todos observando a Maria dar la información. Coulson y su gente también estaban allí, con aspecto de estar furioso. Hasta donde sabemos, este lugar era una base de la Fuerza Aérea desmantelada, sin relación con Hydra hasta hace poco. La han estado usando para aterrizar sus naves y reabastecerlas. Las chicas de Dávila lograron enviarnos una foto, y nuestra gente descubrió su ubicación. Enviaré a 2 miembros de los Vengadores y a los Vengadores de Reserva allí. ¿Solo 2, señora? Preguntó uno de los soldados del puente que estaba junto a Frank, un tipo llamado Gunther. Técnicamente, 4, corrigió María. Dial, Hulk, Iron Man y Máquina de Guerra. Los 4 dimos un paso adelante. Otro grupo estará aquí, señaló María al holograma, que cambió para mostrarme un lugar bastante familiar. Después de todo, había vivido allí antes de llegar a Nueva York. Portland. Una mujer llamada Audrey Nathan, violonchelista, corre peligro de ser atacada. Creemos que uno de los prisioneros capturados por Hydra la atacará o la secuestrará. Tony la miró fijamente, sorprendido, y luego miró a Coulson. Coulson asintió con la mirada fija. Tony, o sea, nunca lo había visto realmente enojado. Pero entonces lo parecía. ¿Parecía? Estaremos enviando, María interrumpió Tony. Me gustaría ir a esa segunda misión, si te parece bien. Tony estaba siendo educado. Ni una pizca de sarcasmo. Hablaba completamente en serio. María, tras un momento de mirarlo fijamente, dirigió la mirada a Coulson. Él asintió, y María volvió a mirar a Tony. ¿De acuerdo, nómada? Preguntó Bucky. Te unirás al ataque a las instalaciones. A él no pareció importarle, solo miró y asintió al resto de nosotros. En cuanto a Portland, enviaré un gran contingente. Lo más probable es que Audrey Nathan sea atacada por un tal Marcus Daniels, alias Blackout, un hombre que tiene la habilidad de usar lo que llamamos fuerza oscura para absorber energía y atacar a otros. Es uno de los muchos prisioneros que escaparon del refrigerador y probablemente reclutado por Hydra. Como es un mejorado confirmado con la posibilidad de que otras fuerzas lo ayuden, no me arriesgaré. Quiero que Audrey esté a salvo y quiero que lo derroten con dureza. La mirada de María recorrió la sala.
Falcón, Black Widow, Punisher, levantaron la vista Sam, Natasha y Frank. Defenderán el perímetro con sus equipos mientras Coulson, el Capitán América e Iron Man se reúnen con la señora Nathan y la traen. Coulson palideció ante eso. Tienen sus tareas. Muévanse. Más tarde, Bruce, Tony, Skie y yo nos reunimos con Coulson en el autobús en su oficina, donde estaba preparando a su equipo. ¿Estarás bien?, le preguntó Skie a Coulson. Coulson solo la miró. ¿Es tan malo, preguntó en voz baja. Bueno, él rompió con ella a través de la muerte, dijo Tony inútilmente. Tony, gritó Bruce sorprendido. Coulson parecía realmente dolido. Suspiró y se sentó en su silla. No quería volver a verla así, con Daniels atacando de nuevo. Bueno, la mantendremos a salvo, dijo Tony con la mirada fija. Tengo algo para derribarlo. Y si alguien más intenta apoyarlo, también lo derribaremos. Cuando Coulson pareció relajarse, me di cuenta una vez más de que Tony y Coulson tenían una relación realmente complicada. Bueno, terminaremos en cuanto podamos, dijo Bruce, con un destello verde en sus ojos. María cree que Daniels o la base tendrán información sobre dónde está Jennifer. Y Sharon y Trick también, dijo rápidamente. Sin embargo, estaba claro dónde estaban sus pensamientos. Aplastaremos la base y luego iremos a verte si nos necesitas. No lo haremos, dijo Tony con una mirada dura. Créeme. Sí. Tony era un cabrón aterrador cuando quería serlo. Mientras tanto, Skie, le dije. Sé que ya tienes tu armadura, pero no la uses en combate a menos que sea necesario. Desconocemos el efecto que la fuerza oscura tendrá en los reactores de arco y las baterías cuánticas. Skie resopló. Sí, vale. No uses mi nueva y genial armadura para luchar contra los malos, dijo, fingiendo decepción. Fruncí el ceño. Skie, en serio, no lo digo solo por precaución. No podemos dar nada por sentado. Me miró con furia. No soy idiota, Mammoth. No voy a entrar corriendo a pelear. Lo sé, Skie, solo que, ¿qué? ¿Crees que voy a entrar corriendo como una idiota? Se cruzó de brazos. Skie, simplemente no quiero que te apresures y te lastimes. Sí, sigues diciendo eso. Ya sabes, me porté bastante bien antes de que aparecieras para regañarme por algo que ya sé que no debo hacer. ¿Qué demonios hice mal? Por alguna razón, sentí que los chicos mayores de la sala se divertían. Skie, sé que eres inteligente, solo, se dio la vuelta y salió furiosa, dejándome boquiabierta. No, ¿qué demonios acaba de pasar? Hiciste parecer que no confiabas en que ella fuera inteligente o capaz en su trabajo, dijo Coulson simplemente. ¿Qué? Solo quería decir que quería que ella fuera, fruncí el ceño, intentando averiguar dónde me había equivocado. Siento que estaba siendo razonable. Lo eras, dijo Tony. Pero luego insististe. Es casi la sexta vez hoy que le dices que tenga cuidado. Maldita sea, ¿en serio? Ni siquiera me di cuenta. Sintiéndome un poco extraño, finalmente recurrí a Bruce. Oye, cometiste un error. Solo necesitas disculparte, dijo Bruce levantando las manos para indicar que ese no era su problema. No. Simplemente lo ignoraré y lucharé contra Hydra. Es hora de 4 brazos, bebé. Chapter 60. 11 and for all. Piloté el Defiant hacia la instalación que atacaríamos. Sentí algo de tensión. Si bien atacar este lugar no representaba un riesgo desmesurado, también era importante. Según lo que sabíamos, Hydra lo usaba como centro de reabastecimiento. El equipo de Ávila nos había conseguido una foto, que fue analizada por el personal de Bridge y utilizada para encontrar la ubicación. A partir de ahí, Jarvis y X comenzaron a analizarla. Sabíamos todo lo posible sobre la base sin necesidad de vivir allí. ¿Cómo va tu experiencia viendo películas? Le pregunté al aire vacío. Lo estoy disfrutando, señor, dijo X por el comunicador. Me gustó bastante de Animatrix. Me preguntaba qué opinarías, dije con una sonrisa. Sobre todo de Matrix en su conjunto. Prefería el manga y el anime de Ghost in the Shell. Pero aún así, en general, los disfruté. ¿Alguna idea de qué quieres ver a continuación? Pregunté. De hecho, creo que me tomaré un descanso del cine durante una semana, señor. Dedicaré más tiempo a la literatura y al manga. Antes de que pudiera responder, Bucky asomó la cabeza en la cabina. Me miró y luego se sentó como copiloto.
Esperé a que hablara. Bucky, considerando todo, lo estaba haciendo bien. Cuando estaba cerca de Steve, bromeaba, se burlaba de su amigo, reía. Pero seguía siendo un ex asesino que buscaba la redención. Así que esperé mientras pensaba qué decir. Podrías acabar matando de nuevo. ¿Estás preparado para eso? Pensé en qué decir a eso. Ya no tenía la misma valentía que la última vez. Había dedicado tiempo a pensar en lo que había hecho, y en cada misión posterior hice todo lo posible por no matar a nadie. Pero mi rol esta vez requería causar un gran daño. Ulquidial, atacando y aplastando a cualquiera que se interpusiera en nuestro camino. Probablemente moriría gente, de la misma manera que, aunque todos disfrutaban de las peleas con monstruos gigantes, aún existía la lógica de las miles de personas muriendo en medio de la lucha contra los Kaiju. Estoy lo más preparado posible, dije al fin. No quiero, y lo intentaré, pero, creo que el cementerio me quitó toda la simpatía que sentía por Hydra. El cementerio. Donde torturaban, probaban y experimentaban con los fracasos de los experimentos de Hydra que se remontaban a décadas atrás, con cifras que se contaban por miles. Considerando la cantidad de personas desaparecidas en todo el mundo, puede que hubiera más. Y cuando terminaron, bueno, el Wendigo tuvo que comer. Los archivos que había visto de lo que habían hecho me perseguirían para siempre. Hydra sin duda enorgullecía de sus raíces nazis. No iba a ser el tipo de persona que disfrutaba de la carnicería y la matanza. Pero la idea de que Hydra muriera a mis manos ya no me hacía pensar en un cuchillo atravesando la carne. En cambio, pensaba en las víctimas en camas de hospital en un centro bridge, llorando mientras les extraían con cuidado sus dolorosas prótesis y extremidades animales. Bucky me dio una palmadita en el hombro con torpeza. ¡Qué bien! O sea, no debería empezar a gustarte ni nada, pero, se detuvo y me miró con la impotencia de un hombre acostumbrado a todos los aspectos morales del asesinato que intenta encontrar la forma de expresarlos. Sonreí un poco al ver cuánto se esforzaba por ayudar a un superhéroe ingenuo como yo. Bueno, ¿sabes el plan? Bucky el profesional regresó al instante. Suelten a Ulquiati desde arriba, máquina de guerra y Defiant destruyendo cualquier aeronave que escape. Entraré con el disco duro, me colaré en las instalaciones mientras todos te observan, insertaré el disco duro y lo defenderé hasta que el virus se acabe, mientras tú destruís y enfrentáis vehículos, personal y armamento pesado enemigos. Una vez hecho esto, reúnanse con el otro equipo y averigüen cuál es nuestro próximo objetivo. Fue realmente escalofriante escuchar a Bucky sacar el asesino que lleva dentro. Asentí. Sí. Será divertido. Sobre todo porque no tienen más que tanques y helicópteros de combate. Cosas de poca monta. ¿Los mundos realmente cambian cuando ese tipo de potencia de fuego se considera de poca monta? Señaló Bucky. Los cavernícolas probablemente se quejaron de lo mismo alguna vez, bromeé. Además, Steve, Clint y Ardley siguen demostrando lo poderosas que pueden ser las armas de la vieja escuela en las manos adecuadas. Bucky frunció el ceño. Sí. Además, todavía hay asesinos que usan katanas y cosas así. Supongo que un buen cuchillo nunca pasa de moda. Katanas, dije pensativo. La mano, quizá. Antes de que pudiera pensarlo, la consola frente a mí empezó a pitar, mostrando la ubicación. Volábamos sobre bosques, rumbo a un valle donde la Fuerza Aérea había establecido su base. No sé por qué la habían cerrado, ya que los archivos que había leído no se centraban tanto en la historia como en los recursos y objetivos, pero ahora era propiedad de Hydra. Toma el control, dije, levantándome y moviéndome hacia la parte de atrás. Por supuesto, señor, respondió X. Al fondo, Rode y Bruce nos miraron. Bruce llevaba lo que parecía un traje morado ceñido con botas y armadura en el pecho y la espalda, recién hecho el día anterior, y estaba trabajando en el traje de máquina de guerra con Rodey, quien vestía su uniforme de la Fuerza Aérea a pesar de que técnicamente ya era un oficial de Bridge. ¿Cómo va? Les pregunté a la pareja. Como un sueño, Rodey golpeó los brazos de la máquina de guerra y observó cómo del derecho brotaba su cañón sónico, mientras que del izquierdo brotaba una espada. Los golpeó de nuevo y se retrajeron dentro de la armadura. Al menos hasta que Tommy termine de hacer el siguiente, junto con su armadura. Ya casi llegamos, por cierto, le dije a Bruce. ¿Están listos? Bruce cerró los ojos, respiró hondo y luego los abrió. Creo que sí, pensé en lo que dijiste, sobre usar mi ira y mantener la calma. Ojalá ambos podamos hacerlo.
Muy bien, caminé hacia atrás, donde la puerta empezó a bajar mientras volábamos por los aires, con Bruce siguiéndome. La base estaba a unos cuantos miles de pies por debajo de nosotros, a la sombra de las montañas boscosas que la rodeaban. Desde el aire se veían hangares, tanques, Kinjets y helicópteros de combate. Había algunos sistemas de defensa antimisiles tierra-aire que no podían detectar al Defiant. También pude ver unos aviones cisterna gigantes, de esos que se usan para reabastecer aviones en pleno vuelo. Señalé uno de ellos. Yo voy por la izquierda, tú por la derecha. Grité por encima del viento que nos azotaba. Suena bien. Gritó Bruce. Dicho esto, me di un golpecito en el pecho. Mi armadura se expandió sobre mi figura y me cubrió la cabeza con mi casco negro. Luego activé el Omnitrix y revisé el menú un rato hasta llegar al grandullón. Entonces salté del Kingjet flotante desde miles de metros de altura. Bruce se unió a mí segundos después. Voy por el héroe. Grité tan fuerte como pude mientras caíamos juntos. Presioné el dial y cambié mientras Bruce cambiaba, ambos ganamos cientos de libras de músculo en un instante, la nueva armadura de Bruce creció junto con él. 4 brazos. Grité alegremente. Ulk me miró pensativo mientras caíamos antes de gritar también. Ulk. Me reí ante la idea de que me copiara, y juntos nos lanzamos de cabeza contra un par de aviones cisterna llenos de gasolina, atravesando el acero gris con un crujido del metal al romperse bajo nuestra velocidad y peso. El olor a combustible llenó el aire, inundándonos el pavimento, cubriéndonos a ambos. Doblé el metal para salir del avión cisterna, parpadeando para quitarme el combustible de los ojos a tiempo de ver a un soldado de Hydra con uniforme negro mirándome fijamente. «Estoy aquí para hablar con el gerente», dije con una sonrisa. Ella gritó, levantó su pistola y me disparó entre los 4 ojos. Grosera, gruñí molesto, saliendo del camión cisterna y dándole un suave golpecito en la cabeza, haciéndola volar una buena distancia y rodando por el suelo. Ulk. ¿Estás bien? El avión cisterna que estaba junto al mío se partió en dos y salió un Ulk empapado a toda velocidad. Aterrizó a mi lado, mirándome con una mueca. Sabe mal, sí, amigo. Es combustible. El sonido de las orugas de un tanque rodando sobre el pavimento nos llamó la atención hacia la pista, donde varias toneladas de metal rodaban hacia nosotros. 3 tanques nos apuntaban con sus torretas, y varios soldados apuntaban con sus cañones. Ulk y yo nos miramos. Luego miramos a los tanques, y yo les enseñé los colmillos. Parecen muy valientes. ¿Qué tal si les damos un aplauso? Ulk sonrió. Juntos retiramos los brazos. Trueno. Grité. Aplaudo. Gritó Ulk. Chocamos las palmas y un huracán se desató frente a nosotros, haciendo que los aviones contra los que nos habíamos estrellado salieran volando. El fuerte viento golpeó a los soldados y los hizo volar mientras las balas se dispersaban por el aire al apretar accidentalmente el gatillo, dejando a decenas de hombres volando. Los tanques se vieron menos afectados, solo fueron empujados un poco hacia atrás. Entonces Ulk saltó sobre uno, con sus ojos brillando vagamente en verde. Ulk destruye el tanque insignificante. El acero se desgarró bajo sus manos verdes mientras agarraba la torreta y tiraba hacia arriba, arrancándolo por completo del tanque. Las balas rebotaron en la armadura y la piel de Ulk mientras hundía los dedos en el tanque, partiéndolo por la mitad antes de lanzarlos a un lado. Agarré otro tanque y lo levanté, riéndome de la sensación de poder al levantar más de 60 toneladas con todo el estrés de levantar una roca pequeña. A lo lejos, vi un helicóptero de combate intentar elevarse, pero un punto negro entró volando y lo destrozó con un rayo repulsor. Con un rugido, arrojé el tanque a otro y salté hacia un Kingjet cercano. El Kingjet estaba a punto de despegar cuando me estrellé contra él, obligándolo a estrellarse contra la pista. Los pilotos a bordo miraron mi rostro sonriente con horror. Ustedes no están autorizados para volar. Usé mis 2 manos inferiores para agarrarme al Kingjet y trepar, llegando a las alas. Ra-out. Mis brazos se lanzaron hacia las alas a ambos lados, el acero y la electrónica cediendo bajo mis puños. Desaté puñetazos como lluvia, arrancando las alas y dejando que el Kingjet se estrellara contra el suelo. De repente, un proyectil impactó en la cabina del Kingjet, lanzándome a volar. Aterricé y me puse de pie, mirando el Kingjet que había derribado. La cabina había estallado, dejando a los pilotos muertos. Una mano ensangrentada se alzaba en el aire, aún goteando.
Me giré para mirar el tanque que me había disparado, el cual giró su torreta para encararme y luego disparó. Al parecer, mis reflejos eran rapidísimos. Atrapé el proyectil en el aire con el brazo derecho, inclinándome hacia atrás para resistir la fuerza del disparo antes de detenerme y mirar fijamente al tanque. Ustedes, los gamberros de Hydra, no tienen lealtad, ¿eh? Apreté el caparazón, ignorando cómo explotaba en mi mano y expulsaba una onda expansiva. Vale. Ya sabía que eran unos imbéciles de todas llenas. Salté hacia el tanque, esquivando el siguiente disparo, y aterricé sobre él con un puñetazo a 4 manos que le abolió la parte delantera como si le hubiera impactado un meteorito. De fondo, oía el rugido de Hulk mientras me estrellaba contra el tanque que tenía delante. Un Humvee pasó volando, seguido de Hulk saltando para estrellarse contra un caza y destruirlo. Rugí a su vez, y los dos comenzamos a destrozar la base. Mientras lo hacíamos, el Defiant llegó oculto para dejar caer a un veterano de la Segunda Guerra Mundial donde pudiera causar el mayor daño. Matt Murdock / el hombre del chantaje en un restaurante de Hell's Kitchen. Matt Murdock escuchó con una sonrisa mientras su amigo hablaba. No puedo creer que todavía estés considerando decir que no. Dijo Foggy con voz incrédula. O sea, vamos a trabajar con superhéroes. Nos van a pagar millones por hacer lo que dijimos que haríamos. Matt rió entre dientes. Bueno, sí, es muy tentador, Foggy. ¿Tentador? Todavía tengo una sensación extraña en los pantalones al pensar en el dinero que me ofrecieron. Matt resopló de risa, mientras el agua le resbalaba por la nariz. Foggy sonrió ante la reacción de su amigo antes de ponerse serio. El sonido de sus músculos al moverse le dio a Matt una idea de las reacciones. ¿En serio, Matt, qué pasa? Matt pensó en eso por un momento. En realidad, la idea era emocionante por muchas razones. Dinero para no hacer nada más que trabajar en Hell's Kitchen como querían, lo suficiente como para aceptar casos pro bono. Dinero que podría usar para financiar su otro trabajo. Pero todo el asunto era demasiado sospechoso en muchos sentidos. ¿Cómo sabía Mahmoud Shahed, el hombre conocido como Dial, de su existencia? Y, más importante aún, ¿cómo conocía Mahmoud su otra identidad? Porque lo sabía. Todo en el acuerdo lo decía a gritos, desde cómo les habían enviado un mensaje de repente, cómo el corazón de Mahmoud se aceleró como si lo hubiera reconocido al verlo, hasta la enorme cantidad de dinero que se ofrecía a 2 abogados novatos sin casos propios. No tenía ni idea de cómo lo sabía, considerando que a ciegas era suficiente para evitar sospechas, pero lo sabía. ¿Era el acuerdo la forma en que Mahmoud lo controlaba de alguna manera? ¿Involucrándolo en Bridge? Todos sabían que la organización estaba aceptando superhumanos, y corrían rumores en internet de que los estaban entrenando, con algunos conspiranoicos afirmando que Bridge estaba formando un ejército. Matt no podía ver todo sobre el trato, pero una parte de él, sus instintos, le gritaban que aceptara. Eso no significaba que no debiera ser inteligente al respecto por si se equivocaban. ¿Qué te parece esto? Dijo Matt al fin. ¿Me dejas conocerlo a solas? Quiero hablar con él, descubrir qué tiene entre manos. PFF Foggy hizo un gesto de desdén con la mano, y el aire se movió para presionar la piel de Matt. Apuesto a que solo quieres un autógrafo del Capitán América, ¿verdad? Matt se rió entre dientes. La verdad es que me encanta Black Widow. Claro que sí, porque Matt Murdock siempre sabe identificar a la chica más guapa del lugar, aunque no la conozca, dijo Foggy con un leve sonido que indicaba que estaba girando. Apuesto a que, de alguna manera, tú también acabarías saliendo con ella. Neblinoso, ni se te ocurra, dijo Foggy con voz fingida de enfado. Matt Murdock y Natasha Romanoff. Parecen una pareja hecha en el cielo. Matt se rió, frotándose la cabeza. Foggy se puso serio una vez más. Ten cuidado, Matt. Puede que quiera este trato, pero tienes razón. Esto surgió de la nada. Por mucho que me guste la idea de trabajar con superhéroes, también podríamos acabar demandando a supervillanos. Algo para lo que no nos prepararon en la Facultad de Derecho, dijo Foggy, sonriendo de nuevo. Más bien para defenderlos, pero si tenemos que decir que no, te apoyaré. No importa cuántos superhéroes digan lo contrario. El abogado ciego de Hell's Kitchen se concentró en su amigo por un momento. Eso era lo que tenía Foggy. Despreocupado por fuera, el tipo de persona que la gente consideraba débil. Luego lo acorralabas, y su humor se volvía mordaz, revelando la dureza bajo su ternura. Había una razón por la que Marcy Stahl lo encontraba tan atractivo, después de todo. Tendré cuidado, Foggy Bear, bromeó Matt.
Foggy alzó la vista al cielo. Uf. ¿Nunca me dejarás olvidarlo? Matt sonrió. No hasta que Marcy lo haga. Foggy le arrojó un paquete de azúcar a su amigo, Matt se lo permitió y fingió estar sorprendido mientras seguía sonriendo. El agente Phil Coulson Phil tenía una impresión de Tony, una impresión construida tras un largo estudio y conversación directa. Esa impresión era simple. Sorprendentemente complicado. Uno podría suponer que era una descripción vaga, pero era cierto. La gente asumía, incluso con su relativamente nuevo estatus como superhéroe, que Tony era un playboy infantil. ¿Infantil? Claro, cuando estaba relajado. Solía hacer sarcasmo, bromear, hacer pucheros y actuar como el hijo de un multimillonario. Hasta que ya no le gustabas. De repente, sus comentarios sarcásticos y bromas se volvieron mordaces, destrozando a la gente que se quedaba boquiabierta. No hacía pucheros, sino que fruncía el ceño mientras asimilaba la información a su alrededor y se le ocurría la forma de destrozar a alguien. Y esos miles de millones, al final, no los había ganado su padre, sin importar quién dijera lo contrario. Puede que su padre le haya dado recursos increíbles, pero la brillantez de Tony había llevado a Industrias Stark a las increíbles alturas en las que se encontraba ahora. Cualquiera que asumiera lo contrario pronto tendría ese genio apuntando hacia ellos. Y al final, Tony era un asesino. No como Natasha o Bucky. Pero había matado en combate, por el bien de los demás, por rabia. Si lo presionaban lo suficiente, otros también lo descubrirían. Tony era una mezcla de cosas. Maduro, infantil, peligroso, genio, temerario. Todo eso, de alguna manera, fluía en un solo hombre. Lo que significó que cuando Tony terminó insistiendo en estar en el mismo auto que Phil, no estaba tan sorprendido. En las horas oscuras de la mañana, antes de que saliera el sol, Tony se sentó en el asiento del pasajero mientras los dos esperaban en el parque cerca del sendero por el que se sabía que Audrey corría. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Preguntó Tony en voz baja. Una semana antes de mi muerte, quizá. Admitió Phil. Creo que estaba preparando un espectáculo. Ella te extraña, ¿lo sabes? Dijo Tony en voz baja. Lo sé, Tony, es solo que, le hará daño. Aunque no tuve opción, tardé tanto en contactarla después, suspiró Phil, apretando el volante con fuerza mientras pensaba en Audrey. Si te sirve de algo, se lo diré de todas formas, dijo Tony encogiéndose de hombros ante la mirada furiosa que recibió. ¿Qué? ¿No quieres que te empuje? Eres un terapeuta terrible, decidió Phil. Bruce no está mejor, comentó Tony. Se quedaron en silencio un rato más, observando el rastro. ¿Cómo fue? Morir. Bueno, he estado cerca un par de veces. Se me paró el corazón, ¿sabes? Pero, nada real. La verdad es que no lo sé. No recuerdo nada de lo que pasó después. Fury me dijo que fui yo quien realmente trabajó en el proyecto, que fui yo quien lo canceló. Todavía no sé si puedo perdonarlo a él o a Mai por eso. ¿El que da miedo? Preguntó Tony. Una pequeña sonrisa apareció y se apagó en el rostro de Phil. Es ella. Al parecer, creó mi equipo para vigilarme. Para asegurarse de que no me volviera loco, mientras ella me vigilaba. Mai me mintió. Aunque fuera por mi bien, no sé cómo confiar en ella. Qué hipócrita de tu parte, dijo Tony, mirándolo. Enojarte con un espía por mentir, sobre todo considerando que no le dijiste a nadie que estabas vivo. Y sabes que tú habrías hecho lo mismo, Coulson. Phil abrió la boca y luego la cerró. Maldita sea. ¿Qué? Odio cuando tienes razón en algo. Actúas con mucha suficiencia. Tony se rió y Phil meneó la cabeza divertido. La protegeremos, ¿de acuerdo? Haga lo que haga este tipo. Gracias, Tony. Frank Castle el castigador Frank se tomó un momento para maravillarse de cómo habían cambiado las cosas en su vida. Justo ayer había podido pasar tiempo con su esposa e hijos, verlos y dormir bien en su propia casa. Y ahora, llevaba una armadura más avanzada que cualquier otra que hubiera tenido, lo que le permitía camuflarse entre los árboles tras los que se escondía como en aquella película de depredador que veía de niño. Por no hablar del hombre a su lado. ¿Ves algún movimiento? Le preguntó el Capitán América, también camuflado. Fue un poco inquietante oír una voz que salía de una forma nítida en el aire, apenas visible. Nada todavía, señor, dijo Frank, mirando el bosque a lo largo del camino. La verdad es que al principio, Frank se sintió decepcionado con Steve.
El hombre tenía la complexión de un físico-culturista y una actitud casi despreocupada que Frank nunca había visto en un oficial al mando. Se comportaba más como un compañero soldado, uno bastante inexperto, por cierto. Luego estaban en el campo, y él pareció transformarse en el soldado perfecto que todos los estadounidenses conocían. Incluso ahora, de pie junto a él, Frank apenas podía creer que el tipo amable y despreocupado de antes fuera el tranquilo comandante militar en el bosque en ese momento. Punisher, dijo el Capitán América. Dame tu opinión. Si fueras Hydra, ¿cómo ayudarías a Marcus Daniels? Frank lo pensó un momento. No sé. No estoy acostumbrado a todo esto de los superhéroes, señor. Fuerza oscura, repulsores, Hulk, extraterrestres. Solo apunto y disparo. Créeme, soldado. Es igual que en cualquier otra guerra. Las viejas tácticas siguen vigentes, solo que se vuelven flexibles. Piensa en Blackout como si fuera una unidad pesada. El objetivo de Hydra es Audrey, así que, el veterano de la Segunda Guerra Mundial se quedó en silencio. Frank observó el bosque a su alrededor, alternando entre sus ayudas visuales, pasando de la térmica a la de rayos X. Pensó con cuidado. Marcus querrá interceptar a Audrey, así que hará que Hydra la rodee. Es inestable, así que en lugar de noquearla y llevársela, intentará hablar. No sabemos quién lidera las fuerzas de Hydra ni qué tan involucrado está Marcus con ella. Pero si están trabajando juntos, Frank señaló hacia el norte. Rodearán la zona con equipos de apoyo. Todo esto es demasiado vistoso, así que probablemente intenten contentar a este tipo siguiendo sus órdenes. Si fuera yo, enviaría un pequeño equipo a secuestrarla en plena noche, sin que nadie se enterara. Su apartamento no tiene vigilancia, lleva 2 días sin ella, solo tiene una alarma básica. Se mudan con 3 hombres, con más vigilando, le inyectan un sedante mientras duerme, la sacan por la ventana y la llevan a casa. Que sean tan descuidados me dice que alguien poderoso pero descuidado está al mando. Algún cabrón que no sabe lo que hace, solo lo que quiere. Conozco a ese tipo, dijo el Capitán América, aparentemente imperturbable ante la fría evaluación de la situación por parte de Castle. Tal como están las cosas, harán que la mayoría de sus soldados mantengan al resto detrás de Blackout para apoyarlo y, al mismo tiempo, usarlo como protección, la única maniobra segura con este descuido. Como un tanque cargando por las trincheras con soldados defendiéndolo. Lo mismo con el otro. ¿El otro? Preguntó el Capitán América. Habrá uno más, dijo Frank, guiado por el instinto. Si pueden prescindir de él. Otro mejorado para ayudar a Blackout. Si Hydra realmente los está reuniendo para combatirnos, no se arriesgarán a enviar a uno solo. Otro mejorado, uno que crean que puede respaldar a este lo suficiente como para evitar que los capturen, es arriesgado. Más arriesgado de lo que yo querría. Pero creo que es lo que Hydra hará. Es solo una corazonada, señor. Podría ser cierto. ¿Qué opinas, Clint? Preguntó el Capitán América. Una sombra sobre ellos se movió en las copas de los árboles. Podría tener razón. El silencio llenó el aire un instante más. Frank respiró quedamente, apretando con más fuerza su BCW y luego aflojándolo. El viento soplaba entre los árboles y Audrey Nathan comenzó a correr.